Bueno, el tema, ¿verdad? De este es el último de esta guía. Dice, Dios merece nuestra gratitud. ¿Verdad? Casi es como una pregunta. Si Dios de verdad se merece nuestra gratitud. ¿Verdad? Todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos mucho que agradecerle a Dios. Pero les voy a leer este es el Salmo, ¿verdad? 65 del 1 al 13 y le voy a leer la aplicación para la vida. Dice, los padres le hacen muchas preguntas a sus hijos durante toda su vida. Muchas de ellas no son una solicitud pidiendo alguna información desconocida, sino que funciona como un recordatorio para hacer lo correcto. De todas las preguntas que los padres suelen hacer, una pregunta pareciera ser la más común. ¿Cómo se dice? Les preguntamos cuando traemos la comida a la mesa. Les preguntamos cuando alguien les obsequia un regalo de cumpleaños. Incluso les suplicamos cuando un familiar les ofrece algo que sabemos que no les va a gustar. Hasta hay una inflexión de voz con la que solemos hacer esta pregunta. Es un intento desesperado por formar hijos agradecidos. Queremos que se acostumbren a decir una frase muy simple, pero esencial. Gracias. Una cosa es obligarlos a que lo digan, otra cosa es si se les ocurre a ellos mismos, los mismos. Es cierto, para todos nosotros Dios nos ha colmado de numerosas bendiciones que estimulan nuestras almas. Casi se puede escuchar estos regalos haciéndonos la pregunta, ¿cómo se dice? Dios merece nuestra gratitud. No deberíamos necesitar más razones pero David nos proporciona varias en el Salmo 65. Mientras estudiamos este pasaje juntos, nuestra respuesta natural debe de ser la gratitud, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a pasar uno por uno, tenemos mucho que agradecerle a Dios, ¿verdad? ¿Alguien quiere, de ahí de la guía o de su Biblia, leer el Salmo 65, del 1 al 4? Amén. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado es el que escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. ¿Verdad? Para poner esto en contexto, ¿verdad? Dice, del Salmo 65, dice así, ¿verdad? Dice, la naturaleza de este salmo señala una de las fiestas judías anuales, cuando el pueblo se reunía, y probablemente era la cuarta de las fiestas y se conocía comúnmente como la fiesta de los tabernáculos en 2 Corintios 8:13, pero también se le llamaba la fiesta de la siega, es en Éxodo 23:16, y la fiesta a Jehová, eso lo pone en Levíticos 23:39, dice, ¿verdad? Este festival ocurría en otoño durante la cosecha y era más largo de todos los festivales. También era el más alegre porque se recogían las cosechas y el pueblo celebraba la provisión de Dios en la abundancia de la cosecha, ¿verdad? En este salmo, ¿verdad? Del 1 al 4, ¿verdad? Vemos su gracia. En este mismo Salmo 65, del 5 al 8, vemos la grandeza de su poder. Y en el mismo Salmo 65, en la tercera parte, vamos a ver lo que es la grandeza de su generosidad, ¿verdad? Esos son los tres vamos a decir, subtemas que tenemos dentro del Salmo 65, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de entender, ¿verdad? Porque ahorita vamos a entender la providencia, ¿verdad? Y la gracia de Dios. Dice, Dios merece nuestra gratitud, claro que sí.
¿verdad? Es la grandeza de Dios y su maravillosa providencia. Dios merece nuestra gratitud. Gratitud bíblicamente es un sentimiento de aprecio y agradecimiento por las bendiciones, ¿verdad? Y los beneficios que hemos recibido, que solamente son por gracia, porque en realidad no merecemos nada. ¿Verdad? Encontré la definición de gratitud hay muchas, solamente tomé una, secular. Gratitud en el ámbito secular es así, dice. Es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Si vemos bíblicamente, la gratitud es un sentimiento, ¿verdad?, de aprecio y gratitud. Y en lo secular dice que es un sentimiento que obliga. Mucha la diferencia en esas hasta ahí, ¿verdad? Dice, el contexto de este salmo, ¿verdad? Se los acabo de leer, ¿verdad? Que es celebrar, ¿verdad? La cosecha, ¿verdad? Es lo que celebra. Nos deja también saber, ¿verdad?, que en ese tiempo David era el rey, ¿verdad? Y en el versículo dice en el otro, vamos a ver, en el versículo 0 se dice que se nombra un músico principal. En el versículo 11 nos enseña que tuvieron una cosecha muy abundante y eso nos lleva a meditar en la grandeza de Dios. Nosotros necesitamos mucho más percibir la grandeza y misericordia de Dios. Muchas veces nosotros somos muy mal agradecidos. Tenemos lo que tenemos y queremos otras cosas extras o queremos más de lo que tenemos. No apreciamos muchas veces, es como los jóvenes de ahora. No aprecian lo que los papás les han dado. Quieren más. Y cuando eso pasa, ¿verdad?, pasamos a ser mal agradecidos y ser mal agradecido, pasamos también a estar en desobediencia, ¿verdad? Dice, veamos la grandeza de su gracia. Este es un salmo de alabanza, ¿verdad? Que dice en el versículo 1 y 2, dice, tuya es la alabanza, están contentos, dice, oh Dios, y a ti pagarán los votos, ¿verdad? Dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Los votos es hacer una promesa, un sacrificio de acción de gracias o consagrar, donar algo especial para el servicio de Dios, después de haber recibido una bendición que se ha pedido. Eso es lo que llama aquí, lo que estamos, cuando dice, y a ti se pagarán los votos, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir, los votos es una promesa, ¿verdad? Una pregunta, hermano, eso ya no lo hacemos hoy, ¿verdad? ¿Qué? Eso de pagar los votos. En sí, ¿Cómo lo hacemos hoy? Cuando tú eres agradecido. Bueno, se puede hacer votos con Dios, es algo personal. Tú, puedes hacer votos y... Sí. Vamos a dejarlo así fácil. Sí. Hoy se me enferma mi hijo y yo voy y me hinco y le ruego a Dios que Dios sánelo, ¿verdad? Si es ante voluntad, y yo te voy a dar algo a cambio. Promete algo a Dios, pero la palabra de Dios nos dice que no prometamos nada porque nosotros somos humanos, no cumplimos, ¿verdad? Yo estoy haciendo un voto con él, pero es personal. Pero dice, los votos es hacer una promesa. Le prometo que voy a dar la clase dominical, ¿verdad? Si tú me ayudas a hacer esto, lo otro, me das aumento, me dan esto, me dan lo otro. Muchas veces nos vamos siempre, el humano siempre se va a ir por lo material. Nunca le vamos a pedir cosas espirituales a Dios.
Siempre, siempre, si ustedes se dan cuenta en la oración, casi la mayoría de nosotros siempre pedimos cosas materiales. Como dijo, perdón, como dijo el hermano que fuimos a visitar, dijo que él le pidió a Dios en oración de que si lo curaba, quería servirle. Uh-huh. Y entonces ese es un voto. Uh-huh. Hay algunas denominaciones que se dejan llevar en su vida espiritual, digamos, de cómo le van a servir al Señor, pero ellos siempre están aferrados a lo que si ellos hacen o son capaces por medio de los votos. Y a veces nosotros vemos de que, no es que a veces nosotros, sino que nosotros sabemos ahora de que con el único que puede hacer posible las promesas y que no va a cambiar en eso es Dios. Nosotros nada más tenemos que venir a Él en agradecimiento, le pedimos primero, le pedimos, no le exigimos, porque lo que la gente a veces hace es que si me cumple esto, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y entonces ahí es donde caemos en ese error y mucha gente hace eso. Sí, el hermano iba a decir algo, Sí. se me iba a pasar. Ajá. Es que, hermano, tenemos que entender lo que está diciendo el Salmo. Y dice, y a ti se te pagarán los votos. No es que, aquí no está diciendo de que voy a hacer un voto para recibir algo, no. Es que lo que Dios, el voto que Dios ya ha hecho a mí, eso es lo que yo tengo que pagarlo. Pero ahora es convicción y es algo íntimo entre el Señor. Empieza con mi acción de gracia. En mi acción de gracia no nada más cuando sale de mi labio decir, oh Señor, gracias. No, esa acción de gracia tengo que ponerlo por obra. Uh-huh. Porque a veces nosotros, si nos empezamos a decir aquí, hermano, empieza aquí y dar gracias, todos vamos a dar gracias, pero de aquí para afuera. Ahora, de poner en acción de gracia, porque mi acción de gracia tiene que estar en acción. Por eso los salmos, y David siempre repite eso, con acción de gracia, está en que yo tengo que trabajar esa gracia. Podemos, mi tiempo, mi vida, mi bolsillo, y todo eso está incluido en lo que es gratitud, mi acción de gracia. Entonces ahí damos cuenta de lo que está diciendo David, es pagar mi voto, que yo pago mi voto, pero no es una obligación, sino es la convicción que él está teniendo de decir, y a ti se te pagan los votos, no a lo que está ahí. Y ese es algo, lastimosamente, como dicen los hermanos, han tergiversado esto. Entonces, y cómo lo han tergiversado es más sutil para la gente, porque todo ser humano siempre busca el bienestar, sea social o sea física, no queremos nada de que nos enfermamos. Y yo siempre digo, te vas a morir por una enfermedad, como quiera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Haz tu voto y el que está allá arriba dirigiendo eso, es que te está metiendo en la mente de que tú tienes que dar una cantidad para ese voto para que tú recibes lo que Dios da. Entonces la mala interpretación, pero en realidad es que lo que yo recibí, ese es mi voto, que yo tengo que pagarlo al Señor, pero tengo que hacer con esa comisión de no recibir. Ya lo recibí, mi vida, mi salud, mi trabajo, mi bienestar, todo eso, hermano. Esa es la gratitud y esa es la acción de gracia que nosotros debemos de hacer. Y es bueno el tema, porque el tema se habla por sí sola cuando dice Dios merece nuestra acción de gracia. Es la pregunta. Escuchen bien. Hermano, nada más quiero agregar algo más. Yo hago esta pregunta porque yo estuve tentado cuando yo miré a mi esposa en el hospital a decirle a ella que hiciera un voto con el Señor. Pero dentro de mi corazón y leyendo la palabra también, yo sé que algo me detuvo a no hacerlo, porque no podemos como que yo estoy enfermo y querer chantajear a Dios, ¿no? Decirle, bueno, Señor, si tú me levantas, yo voy a hacer esto.
Y no es así, porque Dios, si es su voluntad, Él te va a levantar. Pero si no es la voluntad del Señor y ya es tu tiempo, te vas a ir. Así es. O sea, yo estuve tentado a meterme a no comer por 5 días, 6 días. Pero yo orando le dije al Señor, no, pero que se haga tu voluntad, Señor. Yo te entrego a mi esposa, yo voy a seguir orando, pero yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Así es. Y así es siempre. Bueno, continuamos. En el versículo 3, ¿verdad? Dice, bueno, un poquitito antes de eso. Dice, aquí, ¿verdad? Estamos viendo que estaban celebrando de que tuvieron una buena cosecha. Dice, una buena cosecha es una bendición, pero no tanto como recibir el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. ¿Ah? En el versículo 3 nos dice algo, ¿verdad? Nos lo dice, pero no nos lo dice. Ya también así como que medio. Dice, las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Si le ponemos atención, lo que está diciendo, dice aquí, es bien importante leerlo y analizarlo. Dice, aquí es muy importante entender lo que David no dice, pero David sabe, ciertamente, ¿verdad? Dice, cuando hablamos del perdón de los pecados, David sabía muy claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Amén. Es lo que nos está diciendo el versículo número 3. Él no lo está especificando, pero él lo dice bien claro. Dice, nuestras rebeliones tú las perdonarás. Él está hablando con Dios, ¿verdad? Y solamente sabemos quién es el único que perdona pecados, ¿verdad? Así, solamente que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos puede ver. Dice, el perdón de Dios es tan grande que Él hace más que quitar lo malo. En realidad nos conduce a algo glorioso. Amén. Por su misericordia, iniciativa, Él nos da la bienvenida a su hogar. Podemos vivir en sus atrios, podemos experimentar parcialmente esto ahora al andar en su presencia, ¿verdad? Así que metido en este versículo está la expiación, la sustitución de una víctima, ¿verdad? Para que pueda haber perdón de pecados, ¿verdad? De pecados está implícito en este pasaje, ¿verdad? Dice, pero ¿a quiénes? La pregunta es, ¿pero a quiénes perdona sus pecados? Si leemos en el versículo 4, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Amén. Paremos de ahí. ¿Quién es el que escoge? El Señor. ¿Quién es el que lo atrae? El Señor. Muchas veces nosotros decimos, es que yo estuve orando por el hermano, por eso se hizo salvo. Y es mentira. Usted ora porque tenemos un mandato de orar el uno por el otro y orar por los que están perdidos. Nosotros no hacemos más de lo que tenemos que hacer. Siempre va a ser así. Cuando Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo que nosotros tenemos que caminar 1 milla más. Si te pedían 2, camina 1 más. Caminaba 3. Bueno. Dice, solamente Dios perdona, ¿verdad?, nuestros pecados. En el versículo 4, ¿verdad? Dice, en este versículo nos responde a sus escogidos por gracia, la gracia soberana que perdona a quien Él quiere. Más claro que el agua no puede estar. Dice, y tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia. Amén. Dice, me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Dice, la soberanía y la gracia soberana de Dios, ¿verdad?, se muestra. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Pero ¿para qué los escoge? Para servirle, Para Para evitar que habite en sus atrios. para caminar con Él.
Dice, ¿para qué nos llama? Para servirle. Obviamente, ¿verdad? Dice, para perdonar los pecados, ¿verdad? Para devolverle la imagen de Dios, para tener comunión con ellos, para tenerlos cerca. Y todo esto es por pura gracia y amor. En Efesios 2, 8 al 9 nos dice así. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Otra vez, porque Él quiere, no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. 9. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que ninguno de nosotros estamos aquí porque nosotros quisimos hacerlo. Porque Él nos trajo, Él nos llamó, Él nos trajo, Él nos está diciendo en el versículo 4, ¿verdad? Nos dice bien claro, ¿verdad? Dice que Él nos escogió y nos atrajo a su casa. En Romanos 3, 24 nos dice así también, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Pero esto para qué? Mateo 5, 14 al 16 nos dice así. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. El 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué nos llamó? Para hacer luz. ¿Para qué nos apartó? ¿Para qué nos escogió? Nos lo está diciendo bien claro en el versículo 16. Dice, ¿para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchas veces quedamos cortos en esa parte. Yo quedo corto en dar testimonio muchas veces de ese Dios tan grande. Muchas veces pensamos que es un Dios de cartera, que lo sacamos nada más cuando necesitamos de Él. Pero no es así. El Dios que nosotros tenemos y creemos es un Dios mucho más grande. Tan grande que no cabe ni siquiera en nuestra mente, ni siquiera en la palabra que Él nos dejó, cabe. Es demasiado grande y demasiado poderoso. Amén. Dice, ¿verdad? Seremos saciados. Es muy importante para el ser humano, es muy importante, ¿verdad? Ser saciado, es muy importante para el ser humano. Nada sacia al ser humano sino solo Dios mismo en el alma humana. Podremos tener lo que podamos tener. Podremos ser el más rico, el más guapo, el más musculoso. Podríamos ser el mejor pastor, el mejor maestro de escuela dominical, el mejor teólogo. Pero al final, después de eso, no vas a sentir la satisfacción. La llenura solamente la llena Él. Amén. Y solamente al tener esa llenura, entonces tú te sientes satisfecho. Es como cuando tienes bastante hambre. Tú vas y comes y de pura casualidad tu esposa te hizo el platillo que más te gusta. ¿Verdad? Y llegas con bastante hambre, te comes el platillo que más te gustó, te quedas satisfecho. Pero eso es momentáneo.
Pero Dios cuando te sacia, cuando Él te sacia no es momentáneo, ¿verdad? Porque Dios Él nos sacia el alma, ¿verdad? Los placeres del momento, ¿verdad? Los placeres dan momentos agradables, pero no sacian. Podemos experimentar lo más agradable que podamos imaginar de este mundo, pero después de un momento, después de cierto tiempo, no estarás saciado. Éxito, fama, dinero, reconocimiento, halagos, ¿verdad? Regalos, lo que te puede hacer sentir el mejor, pero todo esto es momentáneo y tu alma no está saciada con todo eso. Solo Dios nos da ese lleno total. Solo Dios sacia del todo. Vamos a pasar a la segunda parte, ¿verdad? En el versículo 5. Que nos dice, ¿alguien quiere leer todo del versículo del 5 al 8, por favor? Solo son 3 versículos. Amén. Dice así la palabra. Con tremendas cosas nos responderá tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de las fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar la salida de la mañana y de la tarde. Amén. 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 Solamente Él. Solamente Él dice, Dios es tremendo y con su poder Él nos responderá a sus escogidos y nos responde con tremendas cosas. En justicia y no solo era la esperanza para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles también. Y su poder se nota en la creación. Amén. ¿Verdad? En el versículo 6 dice, tú el poderoso que creó este mundo, con solo decirlo. Dios es poderoso y ceñido de valentía, ay de aquel que se le oponga. Amén. Ay de aquel que se oponga, ¿verdad? En el 7 es la creación física. Habla del mar, pero el mar es metafórico y esas vienen siendo las naciones, ¿verdad? En Génesis, ¿verdad? Vemos en Génesis 1:1, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay más. No hubo una explosión, no hubo el Big Bang ni nada de eso. Dios es el que ha creado y ha existido por los siglos y la eternidad pasada y va a seguir existiendo por la eternidad futura. Él no tiene ni principio ni fin. Él ha existido, existirá con o sin nosotros. Él es el único. Él no se llena, él no lo vamos a llenar o a chantajear con lágrimas o con oraciones vanas. Él es un Dios justo y siempre va a serlo. Y veamos cuánto amor Él nos tuvo a nosotros, a su creación, porque nosotros somos su creación, que incluso nos mandó a nuestro Señor Jesucristo a pagar lo que no podíamos pagar. Amén. Y aún así lo hizo pagar
o Él mismo pagó por los pecados de todos nosotros y cada uno de nosotros. Y aún así todavía le dio. Dice, ok, te perdono tus pecados y ahora eres salvo. Y solamente a través de Él y por Él. ¿Usted le pidió algún día a Dios que lo salvara? No. ¿Usted le pidió algún día a Dios, quiero estar contigo eternamente? Andaba muerto, Porque andábamos, ¿qué? muertos en ¿Eh? los delitos y pecados. ¿Teníamos tiempo para Dios? Aún ahorita, muchas veces, nosotros hacemos a Dios a un lado, aún sabiendo lo que ya sabemos, lo poderoso que es, lo grande que es, lo que ha pagado por nosotros, la salvación que nos ha dado sin merecer, y no somos agradecidos con Él. Amén, amén. Así es, hermano. Muchas veces, como se los repito, y siempre es lo mismo, siempre ponemos todas las cosas del mundo antes que ponerlo al primero. Y oramos por añadiduras. Cuando Él nos dice que primero demos oremos por estemos con Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero nosotros no esperamos a que Dios lo añada, no oramos como Él quiere, o no pedimos lo que en verdad Él quiere. Siempre oramos por las añadiduras. Oramos por un otro carro, oramos por un trabajo más bien pagado, oramos por otras cosas. Cuando Él dice que con lo que ya tenemos estemos satisfechos. Porque Él conoce nuestros corazones. Porque Él sabe, muchas veces, dejámoslo así, muchas veces Dios sabe que si Él te da un trabajo, no vienes a la iglesia seguido. Vienes cuando el trabajo te deja venir a la iglesia. Y le pides un trabajo que te dé más bien pagado. ¿Y qué pasa? Te lo da y no vienes. Te alejas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes un trabajo que está más bien pagado y te exige más horas y tienes que estar ahí hasta los domingos. ¿Qué haces? No pedimos conforme a lo que Él quiere. Pedimos conforme a lo que nosotros trabajo que queremos. usted, aunque gane menos, pero que pueda asistir, ¿verdad?, a no dejar de congregarse. Es que así debe ¿Verdad? ser. Así tiene que ser, porque si no, decía un pastor que si un trabajo lo aleja de Dios, no es de Dios. Ayer, Él no lo ha dado. Amén, así es. mi hermano, ayer estaba hablando con un paisano mío y ya tiene 2 años de estar acá él, y nos recién conocimos ahí en un trabajo. Llevé mi carro a que me le hicieran un arreglo, y en cuanto lo escuché hablar, inmediatamente lo supe que él era de Nicaragua. Entonces, mira, le digo yo, ¿soy de Nicaragua? Sí, me dice. Sí, me dice. ¿De qué parte de Ocotal? Y esto. Bueno, ok. Ajá, ¿y cómo te va? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Oiga, bien, gracias a Dios. Ajá, y contame dónde viví y cómo te va. Y entonces me dice, pero mira, me dice, brother, me dice, tengo 3 trabajos. Va. Trabajo de lunes a lunes. Es decir, no tiene ningún día de descanso. Jamás. Dios me ha bendecido, mire, con trabajo. Gracias a Dios, me dice. Tengo mucho trabajo, me dice, y no descanso. Entonces, imagínese en la vida de ese pobre muchacho, pero un muchacho de 33 años. Imagínese dónde está Dios. Si acaso él piensa como lo mira él, ¿dónde está? Ahí es donde vemos de que nosotros, el ser humano por naturaleza, busca su beneficio, su propio beneficio. Todo lo que le traiga bienestar, satisfacción, eso va a ser lo bueno o la bendición para él. Y es todo lo contrario, porque lo aleja de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Dios, eso sí, muchas veces nosotros pedimos, como les comentaba, pedimos el trabajo bien pagado y esto y lo otro, y Dios no nos lo da, pero nosotros muchas veces lo buscamos y lo encontramos y nos alejamos de Dios. Y acordémonos que el pámpano y la vid deben de estar juntos.
cuando el pámpano se desconecta de la vid, dice que cae y se seca. Será levantado y echado al fuego. Cuando nosotros nos despegamos de Dios, entonces nos empezamos a secar. Empezamos a dejar de venir a la iglesia, empezamos a dejar de orar, dejamos de leer y nos empezamos a secar poco a poco. Esa es una sequía espiritual. No la vemos porque nosotros estamos enfocados en la carne, estamos enfocados en el mundo. Pero tu vida espiritual, ¿se acuerdan que les hice el ejemplo de 2 perros? Al perro que tú le das más de comer es el perro que se va, cuando le echas a pelear a la carne y al espíritu, al que tú le hayas dado más de comer, ese es el que va a ganar. Veámoslo así. Veamos qué es lo que en verdad queremos. De verdad, veamos en todo esto, volvamos al tema, veamos si somos agradecidos con Dios con todo lo que hacemos nosotros. ¿Cómo tú le agradeces a Dios que te haya dado la salvación? ¿Cómo tú le agradeces a Dios que aunque estás enfermo estás aquí? ¿Cómo tú le agradeces a Dios que tienes problemas en tu casa, pero estás aquí? ¿Cómo le agradeces a Dios que aunque muchos de nosotros no tenemos papeles, pero tienen un buen trabajo? Y Dios te puso en ese trabajo, Dios te da la salud para proveer para tu casa. ¿Cuántas veces le damos gracias por esa provisión? Muchas veces decimos, somos como los muchachos, somos mal agradecidos. Somos mal agradecidos. No agradecemos todo lo que Dios hace y todo lo que ha hecho con nosotros y seguimos en la misma y pensando, pero venimos a la iglesia de traje y corbata y pensamos que somos buenas personas, que estamos haciendo bien las cosas. Pero le hago una anécdota. Conforme lo que estaba diciendo el hermano, ¿cuál fue lo primero que dijo el hombre cuando te responde? Que si, cuando tú le preguntas si te está yendo bien, la respuesta del muchacho es gracias a Dios. Él abre su respuesta. Es correcta. Con Dios adelante. Aunque él esté trabajando 3 trabajos, pero él mira la bendición que Dios le ha dado para estar en esos 3 trabajos y tener la fuerza y la sabiduría de entender de que tiene ese sacrificio que hacer. Pero Dios viene primero y lo acepta y lo representa. Y ahí viene la bendición. Porque acordémonos también, está Dios, pero acordémonos que también está Satanás. Y acordémonos que Satanás, todo lo que Dios hace, acordémonos de esto bien fácil así, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios te bendice, Satanás lo copia. ¿A qué voy con esto? Tú le pides un trabajo a Dios, Dios te da el trabajo, y te pides un trabajo, ¿verdad? Y te lo da, ¿verdad? Ahora, tú pides el trabajo, pero Él ya escuchó qué trabajo quieres. Dios te da el trabajo que Dios sabe que tú puedes con Él, porque Dios te conoce. Pero que escuchó que quieres uno bien remunerado, ¿verdad? Ahí es mi oportunidad. Como Satanás, te doy un trabajo bien remunerado, pero no te dejo que te arrimes a Dios. Te entretengo hasta que llegue el día de tu muerte y tú te vas al infierno. Satanás no está en contra de que vengas a la iglesia, Satanás no está en contra de que leas la Biblia, Satanás no está en contra de que hables del Evangelio. A él le gusta. Puedes venir a la iglesia y estar aquí años y años, pero Satanás te va a entretener para que tú no tengas una relación con Dios. Y esa relación, sin esa relación directa con Dios, no vamos a poder entrar. La salvación ya está. Pero acordémonos en el pasaje pasado, la lección pasada, dice que aquellos sacaban demonios y que aquellos hacían esto y hacían el otro, pero en tu nombre sacamos demonios, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Y qué les dijo a ellos? Alejados de mí, yo no los conozco. Y para poder sacar demonios y para poder hacer todas esas cosas, tuvieron que estar en una iglesia, tuvieron que ser cristianos, tuvieron que ser una relación a medias con Dios. O pensaban que lo sacaban. Pensaban, o Satanás los entretuvo hasta que llegó el momento que tenían que dar cuentas. ¿Y dónde se fueron? Veamos qué trabajos pedimos, veamos qué es lo que le pedimos y de verdad, veamos, analicemos de dónde viene. No, y es que también, hermano, a veces, mire, aunque usted oiga decir a alguien primeramente, gracias a Dios. Sí, hermano, decir gracias a Dios, mire, ¿sabe lo que pasa? Que para la gente
secular, decir gracias a Dios ahora es como la patita de conejo. Un amuleto. Simplemente así, gracias a Dios aquí y allá, esto y lo otro, pero yo dije claramente, ¿cómo tendrá esa persona una relación con Dios con 3 trabajos? No tiene De lunes a jueves, un full time, 9 horas. De jueves a sábado, tiene 36 horas por allá. El domingo, hermano, su vida está enfocada en el trabajo, hermano. Pero acordémonos, es una bendición. Acordémonos, vemos que a muchas de las personas le llaman Dios a Satanás, Sí. porque ese es su Dios, El dinero. ese es su Dios. Su Dios de esta persona, aunque dice gracias a Dios, pero su Dios es el trabajo. Porque dice que donde pones tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿O no dice? Y ahí damos cuenta, hermano, de que depende de qué Dios nosotros adoramos. Sí, yo adoro a mi Dios el trabajo, a mi Dios mismo, a mi Dios. Aún, mira lo que les voy a decir, yo puedo adorar a mi Dios iglesia. ¿A qué me voy? Porque pienso yo de que estoy, wow, qué iglesia y todo eso, estoy tan enfocado en lo que es la iglesia y me olvido del verdadero Dios. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es aquí, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ampliar? ¿Qué vamos a tener? Dios lo está creciendo, me explico. Pero el que está ahí arriba ya está enfocado más en lo de aquí que en la salvación de las almas, que en realidad tiene una conexión con Dios de decir, ok, ¿qué es lo que te hace venir? Yo siempre he dicho, hermano, la iglesia no es garantía de que todos los que estamos aquí somos salvos. De verdad. No, hermano, la acción, el fruto que tú das aún, yo predico, no es mi garantía para ir al cielo. No, mi garantía es que yo soy salvo por gracia y todo lo que hago es por amor. Y yo cuando lo digo, gracias Dios, es que sale de lo más íntimo de mi ser porque estoy enamorado de Dios, porque veo, hermano, lo que acabamos de leer, si alguien no se maravillaba del verso del 5 al 8, es porque es neófito, hermano. De plano les digo de esta manera. Es ignorante totalmente. Si Dios lo sostiene, la montaña, el mar, toda su creación, y yo todavía no estoy comprendiendo quién es Dios, estoy perdiendo el tiempo. Es lo que decía ayer el hermano, ¿verdad? Cuando le tocó en lo de la vigilia. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que Dios se haya fijado en nosotros? ¿Verdad? ¿Quiénes? ¿Verdad? Pero pasemos al último párrafo, ¿verdad? Que es el Salmos 65 del 9 al 13, donde vamos a ver la generosidad de Dios, ¿verdad? ¿Alguien quiere leerlo del 9 al 13, por favor? Amén. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Aleluya. Con el río de Dios llena de aguas. Preparas el grano de ellos. Cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñan de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Amén. Amén. Si lo leemos con atención, ¿verdad? Vemos cuán generoso es Dios. Amén. Cuán grande es Él, ¿verdad? Dice la grandeza de su generosidad, y también vemos su mano
providente, ¿verdad? Del versículo del 9 al 11 dice, aquí debemos suponer que el hombre hizo su parte. ¿Cuál era la parte del hombre de hacer aquí? Debió de haber sembrado, ¿verdad? O sea, que nosotros también tenemos que hacer algo. No esperemos que venga Dios y nos quite la enfermedad. Mucha gente ha optado por decir que Dios le va a sanar, Dios le va a sanar, aunque tenga... Yo conozco una señora, cuando iba a la otra iglesia, le salió un tumor aquí atrás, se le hizo más o menos grande. Ella no quiso fue al doctor porque la llevaron a fuerza, no se tomó la medicina nunca, pero decía, en su boca estaba llena de que Dios la iba a sanar. Dios la iba a sanar, y Dios la iba a sanar, y Dios la iba a sanar. Cuando el doctor le dijo que tenía que tomarse la medicina porque probablemente tenía que ser extraída ese absceso, la persona no quiso, no tomó la medicina, nunca fue, y ahí anda con sus dolores. O sea, todo lo que está aquí, incluyendo la medicina, Dios la puso por algo. Claro, para que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? Pero aún muchas veces nosotros no queremos sembrar, pero sí queremos cosechar. ¿Verdad? No queremos ensuciarnos las manos, pero sí queremos comer del fruto. Ustedes, se los voy a poner así, ahorita se me vino. Ustedes quieren seguir escuchando palabra de Dios, pero no quieren estar aquí. Porque todos ustedes pueden hacer esto. No hay nada especial. El único especial y el único que da la fortaleza de hacer las cosas es Él. Amén. Todos ustedes, todos, Pedro, José, todos pueden. Miguelito. Todos pueden. Todos pueden, simplemente que pongan un corazón agradecido a Dios y por amor hagan las cosas. Todos pueden. Y no estoy dándoles palabras de ánimo para que me ayuden o nos ayuden. No. Es que así Dios te da el poder de hacer las cosas. Amén, así es. No soy yo, es Él. ¿Verdad? En esta parte del 9 al 11, suponemos, ¿verdad?, que el hombre hizo su parte, que fue sembrar. La parte de Dios es regar, ¿verdad? Lo que llaman aquí río de Dios, ese es un símbolo de abundancia, ¿verdad? Versículo 10. Solo Dios da el crecimiento abundante y Él hace que la semilla brote, porque ninguno de nosotros, aunque tú avientes la semilla, nunca vas a ver, no tenemos el poder de hacer que esa semilla brote. ¿Quién tiene el poder de hacerla? Solamente Dios. Amén. Dios hace que la semilla brote y Él hace todo, ¿verdad? En el 11, ¿verdad?, vemos la grandeza de su poder, ¿verdad? Cristo está en el Salmo, en este Salmo, en el versículo 3. Si ustedes lo leen, dice, donde está el perdón de nuestros pecados, ahí está Cristo. Amén. En el versículo 3 que leímos al principio, ahí está Cristo, porque Él perdona nuestros pecados. En Hebreos del 1 al 4 nos dice así, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Dice, Cristo, y solo Cristo es más que grandioso, más que maravilloso. Él es la gracia de Dios en acción. El poder de Dios en acción, la generosidad de Dios en acción. También vemos en nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 65:7. En este texto nos recuerda a Jesús en el mar de Galilea. En esa tormenta el Señor le dice, cállate, aquíétate, e inmediatamente se hizo grande bonanza. En Lucas 8 del 22 al 25 y en Mateo 8 del 23 al 27,
nos lo deja saber, ¿verdad? Dice Mateo 8, ¿verdad? Del 23 al 27 dice así, dice, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo, Señor, sálvanos, porque perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién era ese hombre? Jesús. ¿Quién era? ¿Verdad? Y ese es en Mateo, en Lucas 8, del 22 al 25. Nos dice así, dice, aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, que perecemos. Despertado él, reprendió al viento, a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo está en toda la palabra de Dios. Dice, ¿quién es el que controla los mares, el que los aquieta? El solo poderoso Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban asustados por la tormenta, ¿verdad? Pero quedaron asombrados del poder de Jesús y dijeron, ¿quién es este hombre que hasta el mar le obedece? Solo dice, al más maravilloso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nuestro Creador nos escogió desde antes de la fundación de este mundo, te atrajo hacia Él y por medio de su Hijo te dio el perdón de tus pecados, te entró en su casa y ahora Él te sacia tu alma y la mía. Y solo Él le debemos todo y solo Él merece que le seamos agradecidos, ¿verdad? Porque nosotros no hemos hecho nada. Amén. Nada, ¿verdad? En Efesios 2, del 1 al 10, se los voy a leer, ¿verdad? Dice así, dice, y Él os da vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, o sea, que no nos hagamos los santos, ¿verdad? Vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, algunos todavía tenemos eso, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para que nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, nadie se salva a sí mismo, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las buenas obras que todos nosotros hacemos, las hacemos nosotros. ¿Por qué? Nos dice bien claro, porque somos hechura suya, creación de Cristo, para que Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en él. Dice que Dios prepara las buenas obras para que nosotros las hagamos, no porque nosotros tengamos un buen corazón, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad? Es Lucas 17, Lucas 17, ¿verdad? Ay, ya se me perdió. Es Lucas 7, Lucas 17 del 7 al 10. Del 7 al 10. Sí, Lucas 17 Del 7 al 10. del 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que hará o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebes tú. ¿Acaso de gracia del siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hasta el 10, ¿no? Hasta el 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, ¿verdad? Al final vemos que no nos tenemos que creer más que otro por aceptar la salvación, venir a la iglesia, ayudar, cantar, limpiar, enseñar. Nada de eso, ¿verdad? Nada de eso. Por lo tanto, todo eso lo hace Dios. Porque si hemos leído los versículos anteriores, el versículo que dice que las cosas buenas que hacemos, ¿qué? Él las hizo desde antes. ¿Y qué dice aquí cuando hacemos las cosas buenas? Que lo que tenemos que hacer, ¿qué? Decir siervos inútiles. No hacemos nada. Nada extra. Nada de eso, ¿verdad? Nada de eso. Solamente, ¿verdad? Dice nada de lo que hacemos aquí en la iglesia tampoco. No estoy diciendo que ya no lo hagan. Al contrario, hay que ayudar, ¿verdad? Dice, porque muchas veces nos vamos al extremo. Dice, porque todo lo hace Dios. Y solo Él merece nuestra gratitud, la honra y la gloria. Amén. ¿Alguien, hermanos, que un voluntario para orar y Amén. para despedir, para que pasemos al santuario, ¿verdad?